En el Perú, mi querida amiga, la descalificación moral no existe. Es un término que no se conoce, porque el peruano acepta todo, casi todo, atraca con todo. Si hay algo que caracteriza al peruano promedio es la resignación. Amigos, nos encontramos el día de hoy con el reconocido periodista César Hildebrand. Bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Tenemos actualmente dos expresidentes que están en la cárcel. Tenemos dos expresidentes que están también muy cuestionados por los casos de corrupción. ¿Qué nos hace a nosotros los peruanos siempre elegir mal? Es una buena pregunta que creo que ni Basadre, si resucitara, podría contestar de un modo cabal y exhaustivo, ¿no? ¿Qué nos hace votar mal? Probablemente tenemos más servilismo que ciudadanía, ¿no? Somos una república frustrada y no tenemos ciudadanía. La gente no es consciente de sus derechos. La gente normalmente estira la mano para una dádiva, es capaz de dar su voto por un desagüe, por una bolsa de lentejas. Fatalmente es así, y ese es un problema básico de cultura y educación, y la derecha se ha encargado durante muchísimos años de que esto sea así. Basadre hace muchos años hablaba de los dos grandes problemas que según él explicaban todo, incluyendo nuestra derrota en la Guerra del Pacífico. Y él decía que esos dos grandes problemas eran: uno, el abismo social, es decir, las diferencias gigantescas que hay en nuestra sociedad, en donde un gerente gana 57 veces más que un peón, ¿no? Y el segundo problema, decía Basadre, es el estado empírico. El estado empírico es el estado lleno de gente improvisada, de ladrones, de incompetentes, que no formula políticas, que no crea un horizonte de metas comunes, etc. Bueno, eso lo escribe Basadre por los años 40 en su Historia de la República. Si usted examina la situación del Perú de hoy, el diagnóstico de Basadre se mantiene exactamente igual, ileso, intacto, vigente. El estado empírico y el abismo social. Los dos problemas siguen siendo la base de nuestros traumas. ¿Qué cree usted que sucede en el Palacio? Porque al parecer todos los gobernantes llegan ahí y se convierten. Bueno, lo que sucede en Palacio es lo que le pasó a Humala, ¿no? Humala llega con una promesa de cambio, atenuada por la hoja de ruta, es cierto, pero promesa de cambio, y llega al Palacio y se convierte en rehén. ¿En rehén de quién? En rehén de las fuerzas económicas, que le dan a entender desde el primer momento que si se sale del libreto, le va a llover una demolición concertada desde sus medios de prensa. Y él se asusta y entonces acepta todo lo que le propone la CONFIEP. ¿Y quiénes cree usted que se encargan de esta desinformación total que nos llega a nosotros? Los poderes fácticos, que son las corporaciones, la CONFIEP, que los agrupa. Ellos mandan en la tele, ellos mandan en la radio, ellos mandan en los diarios, básicamente. Desde luego, ellos han dado cuenta de que el control de las ideas, el control mediático, el control de la comunicación es básico. O sea, ellos han hecho desde la derecha lo que Gramsci pensó que se iba a hacer desde la izquierda. En el Perú ha ganado un Gramsci de derecha. Gramsci, el gran marxista italiano, siempre pensó que el combate principal era ideológico, ¿no? Y que el asunto era quién lograba la hegemonía de las ideas, o sea, quién ponía la agenda. Bueno, la derecha peruana ha logrado imponer su agenda. Por eso es que uno enciende una radio y escucha a un señor que dice cambia de radio y hay otro señor que dice y hay un coro
infinito de voces que dicen A. Es monotemático. ¿Los medios de comunicación tienen mucho que ver también en esto? Los medios de comunicación sí contribuyen a su manera a frivolizar, a farandulizar la política, como usted ha visto en estos días en Perú. Es muy fácil, en un kiosco uno lo comprueba. Pero el otro problema también es que a partir de la implosión del Imperio Soviético y del fracaso formal del comunismo, la izquierda peruana dejó de tener presencia en el debate político, ¿no? Entonces la izquierda peruana es viuda de Mariátegui y viuda de Barrantes, 2 veces viuda. Se le murió el gran pensador y luego se le murió el gran líder, que era Alfonso Barrantes. Y es una izquierda impotente, no ayornada, no modernizada, que sigue hablando de Cuba como un ejemplo y que sigue creyendo que Nicolás Maduro es un demócrata, con algunos problemas, pero demócrata. Y eso no es cierto, pues. Es una izquierda que no tiene el coraje de modernizarse y de quitarse los viejos chalecos que la en fin, comprimen. Analizamos un poco los partidos políticos que existen, por ejemplo, en los Estados Unidos con los partidos políticos que existen en Perú. La diferencia es abismal. En Estados Unidos los partidos políticos, o más bien los que conforman los partidos políticos, tienen otro tipo de pensamiento, tienen muchos años de trayectoria, como que se envuelven más a lo que pasa en el país, cosa que no sucede aquí en el Perú. Digamos entonces que tenemos partidos políticos. ¿Hemos tenido en algún momento algún partido político? Nosotros hemos tenido un partido orgánico, importante, disciplinado, que fue el APRA. El APRA ya no existe. El APRA se llama ahora Partido de Alan García. Alan García destruyó de modo sistemático el APRA como institución, barrió con todos los cuadros que podían oponérsele. Él es el único líder, el único que piensa, el único que manda. El comité ejecutivo nunca se reúne, la comisión política no existe. Él es. Bueno, partido destruido. El otro partido orgánico que podría calificarse de tal era el PPC, el Partido Popular Cristiano, cuya crisis es tan grave que ha tenido que aliarse con el APRA en estas elecciones para ver si no pierde la inscripción. O sea, los dos grandes partidos, el PPC en la derecha y el APRA en la centroizquierda, la socialdemocracia peruana, los dos no existen. Entonces, sí, se puede decir sin ápice de exageración que en el Perú no hay partidos políticos en estos momentos. El Perú necesita cirugía, necesita entender que sus males no son un dolorcito de cabeza, ni una gripe. Los males del Perú son fundamentalmente viejos, vienen del siglo pasado, no se han resuelto. Hay una suerte de doble discurso, ¿no? Un discurso de la compasión y el otro discurso que es el discurso del pragmatismo, que es lo que más impera, ¿no? Esto es lo que hay, pues votemos por lo que hay y resignémonos. Y bueno, pues no hay derechos, el sueldo mínimo es de los peores de América Latina, es el segundo peor de América Latina, bueno, así será pues. Si hay algo que caracteriza al peruano promedio es la resignación, y eso es parte de nuestro problema. Mire usted el tráfico, vea usted cómo viaja la gente, vea usted lo que tolera la gente y se va a dar cuenta de que aquí está pasando algo. Aquí hay gente que cree que no es gente y que no tiene derechos de gente. Y eso tiene 2 siglos, no décadas. Suba usted a un cerro, suba usted a un cerro para que vea cómo vive la gente, cómo sigue viviendo la gente después de nuestra gran bonanza. Nos hemos farreado todas las bonanzas y ahora nos hemos farreado la bonanza de los commodities a precios altísimos. El cobre a $4, ahora están 2. Muy bien. El oro, $2.000, casi $1.900 la onza. Maravilloso. Hemos estado 10 años
como ricos. Suba usted a los cerros para que vea qué hemos hecho. La gente está igual, sin agua, sin desagüe, con mosquitos, viviendo en condiciones que uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está ocurriendo? Les llaman asentamientos humanos porque justamente hay que subrayar eso de humanos, porque vive gente ahí. No deberían estar ahí. ¿Qué país llama asentamientos humanos a sus barrios? Aquí se dice asentamiento humano. Por si acaso es humano. No es de primates, es humano. Pero las condiciones son, digamos, subsaharianas. Y esto. ¿Y hasta cuándo cree usted que el Perú puede seguir tolerando todo esto? Yo tengo muy pocas esperanzas en el futuro inmediato, pero sí tengo esperanzas en el futuro lejano, ¿no? Yo creo como usted que hay un límite y que esto va a tener que cambiar. Es un asunto de educación, es un asunto de formación, es un asunto de crear valores y crear expectativas y paradigmas. Nos falta un gran partido que pueda, digamos, federar toda esta indignación y convertirla en programa y en acción. O sea, si naciera un Mariátegui ahora, tolerante, no estalinista, sería un milagro para el Perú, desde luego que sí. Pero hay un límite. Hay un límite. Y recordemos, ¿no? Hubo un momento en que la derecha peruana, asustada por Sendero, por las hordas de Sendero, se mostró muchísimo más dispuesta a hacer concesiones, ¿no? A pagar mejor, a tratar mejor a su gente, a crear una suerte de atmósfera de mutuo respeto entre el trabajador y el empleador. Terminó Sendero, terminó el peligro, se acabó Guzmán y volvieron a las andadas. Otra vez los servicios, otra vez el abuso, otra vez el sueldo de hambre, otra vez el empleo basura, otra vez la informalidad. En el Perú, mi querida amiga, la descalificación moral no existe. Es un término que no se conoce, porque el peruano acepta todo, casi todo, atraca con todo. Esa es la verdad, triste verdad. Entonces, aquí no hay ese tipo de censura que puede apartar a alguien de la política, ¿no? Para nada. Mucha gente dice, bueno, sí, pues, roba pero hace obra. ¿Ha escuchado usted esa frase? Roba pero hace obra. ¿Se da cuenta lo que implica eso? Eso implica no solamente permisividad, sino supone casi un compromiso con la corrupción, ¿no? El que dice roba pero hace obra, ese cuando llegue al poder va a robar, no tengo usted duda, y va a hacer obra. En la mayoría de los tratados que se están realizando también, inclusive los contratos que se hacen con las diferentes mineras, siempre se ve eso, ¿no? Que se vende el Perú. Sí, es cierto, aunque también es cierto que necesitamos inversión privada, inversión extranjera, y también es cierto que somos un país minero y tenemos que aprovechar eso. El asunto es cómo se redistribuye la renta después, qué impuestos ponemos, qué condiciones ponemos. Evo Morales logró, por ejemplo, renegociar con Repsol un contrato que le ha supuesto muchísimo dinero a Bolivia como Estado. Sí lo hizo, se atrevió y lo hizo, lo logró. Aquí, disculpe, los contratos son sagrados, nadie los revisa, tienen blindaje tributario, eso creó Fujimori. Los contratos blindados son irrevisables, se firman y son para siempre. Por eso es que vendemos el gas a $2, el millón de pie cúbico. Bolivia vende a 5. Bolivia vende a 5, nosotros a 2. Y llega Kuczynski y dice, no, eso no se puede discutir porque es un contrato entre privados. Oye, un momentito, será un contrato entre privados, pero el gas es mío.
el gas sale de camisea. Esa es la excusa que se da, ¿no? Que los contratos no se pueden renegociar porque eso va a crear una inestabilidad, ¿no? Claro, esa es la paporreta de la derecha que ha triunfado y que se ha vuelto hegemónica, pues en las radios, en la televisión, en la prensa concentrada. Lo que usted ve siempre es lo mismo. Oiga, esto está bien, lo único que hay que hacer es consolidarlo y seguir en esto, y seguir en esto, y seguir en esto. Esa es la fórmula. Hay que seguir como estamos. Usted dice, oiga, pero hombre, vamos a ver, Corea del Sur basó su prosperidad en una alianza entre el Estado y la empresa privada. No, eso es Corea del Sur. En Perú el Estado no existe, no debe existir. Oiga, pero Singapur es socialista. La compañía de trenes en Singapur es del Estado. La aerolínea de Singapur tiene participación altísima del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de Aeroperú es una maldición acá? A uno le hacen bullying si habla de una aerolínea estatal. No puede ser. Quiere meterse con la empresa privada. ¿Cuál es la empresa privada? LAN, chilena, que tiene el 65% del mercado. Somos un país cómico. Si no fuéramos, en fin, podríamos de verdad optar por un Oscar. Somos una comedia involuntaria. ¿Usted tiene confianza en la juventud de ahora? Tengo confianza en la juventud que demuestra su descontento, y la hay, ¿no? En la juventud que exige nuevas cosas, que sale a la calle, que lava la bandera, que se enfrentó a la ley Pulpín, a la ley de los empleos basura para los jóvenes, los demás activos a los que defienden a los animales, a los que se plantan frente a la plaza de toros maldita para justamente criticar ese espectáculo bárbaro. En esa gente sí creo, y hay muchos jóvenes que sí. Son las únicas personas que me merecen un cierto grado de optimismo, desde luego. Supongo que sus hijos, los hijos de esos jóvenes, cambiarán al Perú, ¿no? El peruano que vive, por ejemplo, en algún país de la Unión Europea, llega aquí, se sube a un auto que le prestan o que recupera y es capaz de pasarse una luz roja, cosa que no puede hacer allá. Aquí sí la hace. ¿Por qué nos seduce la anarquía? ¿Por qué estamos siempre enamorados del desorden? ¿Por qué amamos la anomia, o sea, la carencia de normas? ¿Por qué nos gusta coimear al policía? ¿Por qué? ¿Por qué no pagamos impuesto predial y luego exigimos que nos recojan la basura? Eso sucede en muchos barrios populares. La gente no paga impuestos, pero exige que la basura sea sacada puntualmente a las 6, pero no paga impuestos. Debe 9 meses de impuesto predial. ¿Por qué ese sentido del deber que el peruano exhibe en otros países, cuando llega acá, se extingue? ¿Por qué? Es una pregunta que también podrían hacerse, ¿no? O sea, es terrible, pero mucha gente nos asocia precisamente con el desorden. Y nos asocian con el desorden y con la sospecha, ¿no? Es terrible decirlo, pero es cierto, lo que usted dice es cierto. Es una atmósfera insana, no somos una sociedad sana. Tenemos serísimos problemas que no encaramos. Les aconsejo a los peruanos que viven allá, bueno, algunos rezos no estarían de más, pero lo fundamental es esto: seguir peleando a su manera por ayudarnos a que esto cambie. Lo único que no podemos dejar de hacer es luchar.